Muy bien, entonces vamos a compartir la palabra. Listo. Acuérdate de la historia del hombre que iba por una autopista, ¿sí? Y se pinchó, se le estalló la llanta. Bueno, ¿qué ocurrió? Se bajó, obviamente, a montar el repuesto. Cuando se dio cuenta que el repuesto estaba pinchado. El problema. Oiga, ese hombre desesperado, eso muy solitario. Cuando alcanza a ver a lo lejos un lugar, ¿cierto? Como medio raro, pero pues empieza a acercarse y en la ventana ve a alguien muy formal, ¿cierto? Que le hace una señal y le pregunta, ¿qué le pasó? Dice, no, ¿cómo le parece pues que me pinché la llanta y aparte el repuesto estaba desinflado? Oh, qué falla, no tengo que hacer. Entonces le dice, por ahí 1 kilómetro atrás hay un señor que tiene una vulcanizadora, le puede ayudar. Dijo, oh, bueno, se va, efectivamente encontró. Espectacular. Bueno, va a solucionar la llanta. Cuando regresa, por alguna de esas razones, la ley de Murphy o el qué sé yo, los pernos se le habían embolatado. Y ese hombre empieza ahora a darle hacia el carro y dice, vea pues. Cuando le da por mirar y están llamándolo el mismo señor, y entonces el hombre se acerca y le pregunta, ¿qué? Al fin sí pudo lo de la llanta. Claro, pero mire lo que me pasó. ¿Cómo así? ¿Ahora qué voy a hacer? Y entonces le dice el hombre, ¿cierto? Recuerden que era un sanatorio, un lugar donde están personas que tienen alteraciones mentales. Entonces el hombre le dice, pero usted ¿por qué no hace una cosa? Le dice, ¿usted por qué no a las otras 3 ruedas les quita de a un perno y se las coloca a esa mientras que se desvara? Y el hombre lo mira asustado y le dice, venga, pero no entiendo, usted está aquí por loco. Y le dice, sí, por loco sí, pero por bobo no. Algunos de los que está aquí presente, cuando conoció la fe cristiana, le dijeron que se había embobado. Estaban errados. No es de bobos, es para locos el evangelio, que es diferente. Quiero que hoy compartamos en medio de una sociedad curiosa, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, que cada día crece en avances tecnológicos, que cada día pretende tener mejores medios de comunicación y demás, que estudiemos un poquito acerca del mensaje del evangelio y más a través de un hombre que tenía la particularidad, que era el apóstol Pablo, de ser un religioso de la época, ¿cierto? Instruido a los pies de Gamaliel, un tipo así súper instruido, pero que a la vez tenía ciudadanía romana que le permitía disertar de cuestiones jurídicas, filosóficas, que le permitió estar en el Areópago y citar un poema de Zeus. Alguien que sabía cómo eran los cretenses, malas fieras, glotones, alguien ilustrado, alguien que los reyes lo escuchaban como Pablo. ¿Quién sino él podría experimentar lo que fue el mensaje del evangelio, ese mensaje de locura, ese mensaje que produjo en el apóstol Pablo que se arrepintiera y que predicara el evangelio en 3 continentes, escribiera 14 cartas, estableciera 22 iglesias? Pablo no pudo conocer al Señor por la razón, porque la razón le daba era para matar a los cristianos. ¿Para qué le daba la razón? Para matar a los cristianos, no le daba para más. Y bajo esa razón, pues él perseguía a la iglesia. Usted lo ha leído conmigo en Hechos 8. Y aparte de eso, lo sobrenatural, pues no lo descrestaba. Y entonces, después de ese encuentro que tiene en el camino a Damasco con el Señor Jesús, él mismo dice en Gálatas que a Dios le plació revelar a su Hijo en él, y que el evangelio que él predica no es porque se lo enseñaron los hombres, sino por revelación de Jesucristo. Esa revelación hace que Pablo tenga un mensaje no de sabiduría humana y no de religión, sino un mensaje de salvación basada en la cruz. Ese hombre pudo experimentar lo que era una revelación, lo que era conocer a Dios por revelación. Hoy escasea la palabra de la cruz. Hoy sigue habiendo una crisis con relación a la predicación. ¿Y por qué? Porque los que hablan del evangelio, pues lastimosamente sostienen su vida espiritual por lo que creen
y por lo que sienten. Entonces usted escucha a gente que dice, ay, yo no siento al Señor. Escuche. O usted va a encontrar a alguien que dice, ay, a mí no me parece, eso yo no lo entiendo. ¿Cómo entiende usted el perdón? ¿Usted cómo la vive? Dígale a alguien que tiene que perdonar la infidelidad de su esposo. Dígale si entiende. No le da. Por la lógica no. Bueno, más fácil explicar el diezmo, que usted del 100% usted saca el 10 y le va a ir mejor si diezma que si no diezma. No, más bien explique el cielo. Diga que usted cuando se muera se verá el cielo. No, tampoco no. Bueno, que si no cree en Jesús se va para el infierno. Tampoco le da. Cuando Pablo predicó, seguro que se encontró con las corrientes de pensamiento, una basada en los instintos, que es que el empirismo, concebir la vida por los sentidos, y el otro el racionalismo, que es concebir la vida, todo el conocimiento a través de la razón, y de ahí entramos al constructivismo. Yo creo que por algo así la fe cristiana está permeada del humanismo, y hoy, en vez de que todo gire en lo que Jesús hizo y en la persona de Jesús, miren que lo que hizo a mí. Y se ha perdido el mensaje. ¿Por qué? Porque ya desapareció la cruz de Cristo. El mismo apóstol Pablo dice, yo me propuse no saber entre ustedes nada, sino a Cristo crucificado. En otra versión dice, yo no estoy interesado en predicar con palabras elegantes, sino con demostraciones de poder. Entonces vamos a mirar el mensaje, ¿cierto? Un loco mensaje y unos raros mensajeros. Listo. Volviendo a la esencia del evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a la gente? ¿Por qué la gente no se convierte? Cuando yo empecé en la fe cristiana, no sé usted, bueno, cuando yo era niño, o alguien era cristiano o era mundano. ¿Usted sí le tocó eso o no? A ver, alguien que hace 30 años conozca la fe cristiana, yo hace por ahí 30 años conozco el cristiano. Usted me va a entender. La gente era de Dios o era del mundo. Así fuera por el saludo. Entonces la gente lo saludaba, Dios lo bendiga, siervo del Señor. Y eso eran unas declaraciones, la cosa más. Sí, y ese era cristiano. Aparte, usted los deducía porque tenían cierto atuendo que reconocía, va para el culto. Si usted un domingo un man bien cachaco a las 8 de la mañana, ¿usted qué cree? Que evangélico, que va para el culto. Sí, y aparte, habían cosas que los cristianos no hacían en ese coso de los evangélicos. Entonces, ese evangélico no lo invite a cine porque la cine no va. Entonces, habían unas prácticas que no se tenían, habían unos vestuarios, habían unas cosas, ¿cierto? Y normalmente la gente expresaba su fe. La gente andaba con la ¿qué? Con la L, ¿cierto? Usted alcanzó a ver a la gente así. La Biblia, los orantes no, respeten la Biblia, hágame el favor. Pero la gente andaba con su Biblia, ¿cierto? A veces con sombrilla también. Uno sabe para defenderse. Pero entonces la gente lo deducía por lo que fuera. Hoy usted puede estudiar 3 años con un cristiano, usted no sabe. Hoy es un camello. Hoy está duro. Antes todo era pecado, ahorita nada es pecado. Antes todo era del diablo, y ahorita todo es de Dios. Parece que hay una crisis. Y quiero que miremos un poquitico esto. ¿Listo? Venga pues, las letras. Lo primero que es, ¿cómo es el qué? Juan fue el que empezó a predicar el mensaje. El mensaje era ¿qué? Un mensaje muy bonito. Arrepentíos, generación de víboras. Oiga ese mensaje, motivadorcísimo, ¿no? Esto le parecería muy chévere. ¿Qué hubo, víbora? Siempre le da miedito de la candela. Las serpientes, si usted va a ir a hacer una de camping, entonces usted dice, no, vayan las serpientes, entonces usted hace una fogata y eso las mantiene lejos. Entonces, lo que le está diciendo, estos muchos diablos ya le dieron miedo de la candela. Arrepentíos. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas mismas piedras. Os digo que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol y todo aquel que no dé fruto será cortado y lanzado. Uy, mamacita. Pero lo curioso con ese mensaje era que la gente se arrepentía. Oiga, por montones la gente, Juancho,
y confesaban los. Ahora donde usted le diga a alguien arrepiéntase, generación de lo demandan a usted. ¿Seguro? Y ahora ya nadie cuenta los pecados, ¿cierto? Y a Juan la gente le iba. Y Jesús siguió predicando ese mensaje y dijo: arrepentidos. Marcos 1 dice: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado y creed en el evangelio. Ese era el mensaje. Y luego, ese fue el mensaje de Pedro, ¿o no fue? Hechos 2, ¿cierto? Varones hermanos. Y empieza así: lo que hoy acontece es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y barraga, y entonces Pedro, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntase cada uno de vosotros, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados, para que seáis librados de la. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese era el mensaje: hay que arrepentirse para creer en el evangelio, para que viniera el perdón y la salvación. Hay que creer en Jesús. Y lo que dice el apóstol es que el mensaje no ha cambiado. Cambiaron fue los mensajeros. Y entonces, como los mensajeros no han recibido el mensaje de esa forma, pues probablemente no lo estén transmitiendo de esa forma. Si usted vive una vida bajo su razón y bajo sus sentidos, probablemente cuando usted hable del evangelio lo hable desde su razón y sus sentidos. Me explico, déjeme decírselo. Busca al Señor, porque si usted busca al Señor le va bien, se le acaban los problemas. Entonces, como es una oferta, la oferta del evangelio, entonces venga, acérquese, porque si usted busca al Señor, el Señor lo sana, el Señor lo salva, le restaura el matrimonio, le devuelve, le paga el gota a gota, ¿para qué la oferta? Pero nunca Jesús dijo eso. Jesús dijo: a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. De hecho, una de las cosas por las que la gente decae es porque cuando empieza la fe, la persecución y los problemas hacen que decaigan las personas. ¿Quién le dijo a usted que usted buscaba al Señor y que todo le iba a cambiar? No, pasó el reino en las tinieblas, el reino en la luz. Antes era amigo del diablo, ahorita volvió enemigo del diablo. Prepare, mijo. Porque para arreglar la casa hay que desarreglarla. Entonces, bienvenido. Si usted tenía 3 pesitos y no los consiguió como era, van para abajo. Lo primero que va a hacer el Señor es quitarle la platica que a usted no le sirvió. No, pastor, me la va a santificar. No. Tengo que decirle, si usted está hoy empezando en la fe, no, bájese de esa nube. El Señor, para poderlo desantojar a usted de Egipto, tiene que derribarle todos los ídolos de Egipto para poderlo sacar. Entonces, ¿qué pasa con el mensaje? Ha cambiado. El mensaje está centrado en que Jesús murió para que yo viva rico. Y entonces la predicación está ligada en que el Señor murió para cumplir tus sueños. No. Más bien, yo cumpliendo el sueño de Dios, le voy a decir cuál es el sueño de Dios: que seamos uno, que ninguno se pierda y que se establezca su reino. Le aseguro que usted cumpliendo los anhelos de su corazón, el Señor se los da. Pero no me venga a mí a decir: bueno, Señor, ¿qué tienes para mí? Dímelo. Perdón, le robaron la plata. Solo porque hiciera la oración, haga la oración, y en vez de decirle: mire, ¿en serio? ¿Esto es en serio? No. Pablo tiene que decir pilas con el mensaje. Miremos. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, este mensaje tiene poder de Dios. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que se quedan en mucho. Siguiente. Hay quienes piensan que al hablar de la muerte, no, falta otra. Ahí. Para creer en el mensaje, tampoco, es hasta el 21. Atrás. Eso. Dios, ¿están qué? Oiga, que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento. En lugar de decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando fuera un mensaje que parezca. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque era tan buena muchacha. No, esa es Betty. Miren,
Recordarán ustedes que a ellos no les cabía en la mente que el rey, el Mesías, viniera a morir. A ellos no les cuadró. Aparte de eso, no les cuadró por el nacimiento, porque habían dicho que Jesús había nacido en Belén, y mentiras, en Nazaret, y él nació en Belén. No les creyeron porque la mente humana no les dio. Ahora, a los judíos no les dio por eso, pero a los griegos, ¿qué? ¿Se imagina usted ir a decirle a un griego, vea, es que hay un Dios que envió a su hijo? ¡Wow! ¿Y qué? Lo envió a morir. Y eso por unos pecadores. Cuéntele. No les cuadró. Entonces, lastimosamente, ese mensaje de la cruz tiene que ser algo que venga del Espíritu, algo que venga a través de la fe, porque sin fe es imposible. Entonces, tratar de enseñar un mensaje bajo las condiciones de razón o sentidos lo va a llevar a usted al fracaso. Y Pablo la tenía clara, tenía todos los argumentos, porque él era el teólogo. ¿A quién le hablaba de teología? A los judíos, cuando estaban llevándose a la ley. Pero de resto, el apóstol Pablo tenía un mensaje de predicación en la obra de Cristo, que él vino, murió, resucitó y va a volver, o lo que llaman teológicamente el querigma. Hoy le pregunto, ¿su fe, su relación con Dios está basada en la obra de Cristo en la cruz o en los beneficios de Cristo? Porque de otra forma, el día que usted no tenga los beneficios de Cristo, lo que Dios hace, o aparte de eso el día que no sienta, entonces chao. ¿De qué habla usted? Ay, vea, a mí el Señor me sanó, me salvó. Mire esto. Siguiente. ¿Cómo eran los oyentes? Y ahí coloco una imagen, y en esa imagen aparece uno de esos grandes edificios que tenían los griegos, ¿cierto? Que todavía usted puede ir y ver esas grandes edificaciones. Pero curiosamente en esas edificaciones donde disertaban, donde hablaban los filósofos, también tenían algunas prácticas muy particulares. Pues parece que en el templo de la hermana Diana, Diana de los Efesios, pues eso era un prostíbulo. Pues los inteligentes estos les daba que porque ella era la diosa de la fertilidad y brana. Y en una de esas también les daba por tomar en los chorros con el dios, el del vinito. Ellos tenían diositos para todo. Estos de la super, hiper, mega sabiduría no les cuadraba, no les daba, no le entendían. Y le digo hoy, ¿le cuadra a la gente? ¿Es capaz usted de acercarse a alguien y empezar a contarle de la obra de la cruz? ¿Sabe? El 95% de lo que usted cree históricamente está basado en 3, 4 personas que vieron un escritico. La resurrección de Cristo, más de 500 testigos registrados por historiadores, antropólogos, y la gente duda que Jesús resucitó. Que le diga al médico, usted que tiene una enfermedad y verá, y usted le diga, no, lo que tiene ahí en el intestino, no sé, que usted ni se lo ha visto, usted ya creyó. Pero la Biblia, un problema para creer en la Biblia. Vaya usted, dígale a alguna de las grandes casas periodísticas de este país que no, se meten en un problema. Pero usted va y cuenta la buena noticia y no la reciben. Le quiero decir, ¿tiene la magnitud hoy usted para oír el mensaje de la cruz? ¿O nosotros estamos viviendo nuestra fe por nuestros sentidos? Porque mire lo que ocurre cuando nos vamos a los sentidos. Dice, en cambio para los que fueron elegidos, para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver ¿qué? ¿Conoce ese tipo de predicación? Venga, que Dios le va a hacer un milagro. ¿Sí o no? Y en su momento, efectivamente puede haber alguien que llegue al milagro, pero según eso tiene que quedarse ¿con quién? Con Cristo. Pero como lo volvimos dependiente del milagro, ahí hay el problema. Y dice, los griegos quieren oír un mensaje ¿qué? Que les suene razonable e inteligente. Si no les cuadra, pues no lo van a recibir. Entonces, cuando usted apenas hable de algo que no le cuadra, no le
no le da. Los que hemos estudiado principios bíblicos para vivir en libertad, lo que ahora es aligera tu equipaje, entendemos cómo se relacionan las situaciones que vivimos emocionalmente con lo que vive en nuestro cuerpo. Va y se lo corrobora la ciencia, como lo mostró el pastor Iván, pero haya pues quien crea, nada. ¿Cuántos de los que están aquí están a hacer una oración de perdón, a renunciar, a arrepentirse de algo para sanarse? Pero le es más fácil vivir enfermo, porque no cree que eso pueda practicarse. Ahora, aquí viene, ¿qué es lo que pasa cuando no lo reciben? Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos es ¿qué? Insulto. Y para los que no son judíos es una tontería. ¿Qué insulto? Decía los judíos. ¿Por qué? Porque se basaban en la ley, porque no les cuadraba que el apóstol Pablo predicara que por creer en la obra de Cristo en la cruz había salvación. Ellos venían de 613 mandamientos, de una cantidad de rituales. Ahora, díganle a la gente, mire, lo que usted tiene que hacer es ponerse de acuerdo con su hermano, y cuando usted se pone de acuerdo con su hermano, usted lo libera. No, díganle a la gente que vaya donde el brujo y verá. Va que para que el brujo lo mande a tomar cosas cochinas y a hacer ratas boas, la gente copia. No, pastor, yo nunca fui donde el brujo, yo tuve un amigo. Usted puede creer que la gente se le hace más fácil creer en las cartas que creerle a las cartas de Pablo, a las cartas del apóstol Pedro. ¿Qué hacemos con una sociedad que tiene dos demandas? Y es sentidos, yo quiero sentir y razonar, y con un mensaje que el Señor lo sacó. Ahora, lo que ellos estaban buscando, ¿quién lo tenía? Vamos a ver si es que con el Señor las cosas no tienen razón, y si con el Señor las cosas no tienen manifestación. Pues claro que sí. Mire lo que dice el apóstol. ¿Cómo son los creyentes? Los que creen. Siguiente. ¿Cómo son? Yo le voy a decir. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. O sea, que sí hay poder, sí hay o no hay, y sabiduría, pero están en una persona, en Jesús. O sea, el problema está en que usted lleve a una persona a una sensación y le diga, usted va a sentir al Señor, sin llevarlo a Jesús. ¿Quién es el que lo va a permitir? Jesús. ¿Quién es el que le va a hacer entender? Jesús, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, sacamos, como dice Apocalipsis, el capítulo 3, sacamos a Jesús y lastimosamente estamos diciéndole a las personas que nuestro mensaje es si lo puede entender y si lo puede sentir. Y entonces hay todo un ambiente para que sus sentidos sean alterados y para que usted lo pueda entender. Si usted llega a Jesús por la fe, creyendo en su obra en la cruz, entonces en Jesús usted va a entender unas cosas que en la lógica no puede, y va a experimentar unas cosas que en los sentidos naturales no le da. Así funciona. Pero hemos desviado el mensaje, como le estaba pasando a Pablo. La gente no quería creer en ese mensaje porque se le hacía locura, tontería. Y entonces, déjeme leerle Romanos. Voy a leer a favor de usted. Usted toma nota y escucha. Profetando ser sabios. ¿Profesando qué? Ser sabios. Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Les hace más fácil adorar a un hombre, adorar una imagen, que adorar a Dios. Eso sí es para locos. ¿Se puede imaginar? Y luego dice el apóstol: animales cuadrúpedos, aves, reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza.
Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de su mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Oiga, por no aprobar, Dios les dio una mente reprobada. Escuche, Dios nos guarde. Para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las... Ah, don sabio, don inteligente, ¿qué le ocurrió? Por no reconocer ¿a quién? A Dios. Entonces viene una cantidad de consecuencias. Les pregunto, ¿la inteligencia del hombre qué ha hecho? Hoy hay avances, pero también le puedo decir, en medio de esa inteligencia crearon una bomba. En medio de esa inteligencia, hoy los inteligentes no reconocen la institución del matrimonio y dicen que un matrimonio es de dos seres. Entonces hoy los inteligentes dicen que dos animales, un hombre con un animal, eso es una pareja. Bueno, usted sabrá. Hoy la sabiduría de este mundo le parece que es muy, muy inteligente abortar, que es que eso no. Pues no se vaya a meter con un animalito de esos y verá que el problema que tiene. Hoy los inteligentes les parece que uno puede ir disponiendo de la vida cuando quiere. Hoy los inteligentes los entregaron a una mente reprobada por no reconocer a Dios. Y dice la Biblia que ellos podían hacerlo, pero no quisieron, entraron en desobediencia y Dios los entregó. Pastor, ¿por qué estamos como estamos? Porque no reconocieron a Dios, porque los científicos, ¿cierto? Los investigadores, en vez de reconocer a Dios, lo que hicieron fue sacar a Dios de la ecuación. Y entonces estamos como estamos. Las enfermedades que tenemos. Los inteligentes empezaban a crear drogas sintéticas, ¿cierto? Es decir, los inteligentes. Eso es lo que ocurrió. Y entonces nosotros, en vez de ser los locos, de predicar el evangelio para que la gente llegue a Cristo y pueda conocer el poder de Dios, hemos bajado el evangelio al humanismo. El Señor quiere hacer tu vida más feliz, en vez de al contrario decirle, venga, si usted quiere la vida de Cristo, tiene que tener la muerte de Cristo. El que quiera la vida de Jesús tiene que tener la muerte de Jesús para poder vivir. Y entonces la gente se nos desilusiona. ¿Por qué? Porque si usted le dice, busque del Señor porque sus problemas se acabaron, su marido va a regresar, apenas busque al Señor y el Señor para arreglarle la vida le tenga que mover todo, se va a desanimar y salió y se fue. ¿Conoce gente que ya no le cree en el evangelio? Sí, para mí, en mis términos coloquiales, están vacunados contra el evangelio. ¿Los conoce los vacunados? Porque ya asistieron a alguna comunidad cristiana, alguna vez experimentaron el toquecito, les dio el calorcito, pero no quedaron ni allá ni acá. Están vacunados. Hoy, ¿cuál es el mensaje? El mismo. Es un mensaje de cruz, es un mensaje de la persona de Jesús. Es que la sabiduría y el poder están en Jesús, pero sin Jesús no. Está en creer en su muerte, para que la obra de Cristo se manifieste. Entonces, aquí aparece algo particular, una nota. No sé si alguno se identifica. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias respetables. En la versión Reina Valera dice, no habían muchos nobles, no habían muchos poderosos. O sea, tengo noticias. Probablemente solo el que reconoce su necesidad espiritual, solo el que ve en la obra de Cristo Jesús
algo macro, es el que puede acercar, mientras que la gente siga dependiendo de su razón, dependiendo de sus sentidos, no va a seguir, no va a avanzar. Y entonces aparecen los que Dios eligió. Y aquí me parece que algunos de nosotros nos vamos a identificar. Coloqué una imagen de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles y de los discípulos, ¿sí? O sea, para no llenar de imágenes. Esto es sencillo, mis hermanos, más que práctico. Miremos, aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que de este mundo, a este punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Y así Dios ha demostrado que en realidad esta gente no vale nada. La Reina Valera, ¿qué dice? Porque lo vil del mundo, lo débil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios ¿para qué? Bueno, tradúzcame eso. ¿Cómo se le va a ocurrir a Dios decir que Él va a levantar una nación y va a ser una nación que va a bendecir las naciones de la tierra y va a escoger un señor con 75 y la mujer estéril? Perdóneme, de verdad, si yo estoy interesado en sacar una nación, escojo una muchacha país de 18 que está ya en etapa de quedar embarazada, creo que más o menos ahí está bien, y escojo un man así, un semental bien pintoso, bien, para sacar adelante. Pero a mí, ¿cómo se me va a dar por sacar una nación con un viejito, cierto, y una señora enferma? O sea, eso sí no. Ahora, usted me permite, yo con todo respeto le digo, ¿cómo usted va a ir a sacar 2 millones de personas de una nación que es la más poderosa del mundo y va a mandar a un señor que le cuesta trabajo hablar? Ahora, alguien que ni siquiera cree en él, ¿cierto? Que le dicen, bueno, que mire, que para que usted vaya, no, a mí no me cree ni mi mamá. No, yo no soy. O sea, alguien convenciendo. ¿Cómo va a decir usted a mí que Dios se le va a dar por escoger un señor con ese geniecito de Moisés para llevar esos rebeldes? Moisés era templadito y va y lo coloca a sacar un poco de rebeldes. ¿Cómo me va a decir usted a mí que Dios se le va a aparecer a uno que está guardando unas lentejas por ahí y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo? Y en vez de decir, uy, gracias por la moral, uy, subiste mi autoestima, estoy hablando de Gedeón, Gedeón voltea y le dice, sí, y si Dios está con nosotros, ¿dónde están las maravillas que han contado? Yo le digo, vea, chao. No, pero todavía le doy moral semejante. ¿Cómo le va a decir Dios varón esforzado y valiente a Gedeón? Por Dios, un pobre cobarde como Gedeón. ¿No le sirvió? ¿Cómo va a decirme usted a mí que si usted va a levantar un rey, se va a escoger un muchacho de 17 años y lo va a mandar para que mate a un señor que lleva toda la vida peleando, mide 3 metros y es el mayor guerrero del ejército enemigo? Y usted le dice, no, yo soy el hombre. ¿Cómo te llamas? David. ¿Y tú qué eres? Pastor de las ovejas de mi padre. ¿Pero son suyas? No tenía ni ovejas propias. Era un jovencito y Dios lo escogió a lo débil. Un tipo que lo menospreció el papá, porque no lo mandó a llamar cuando iban a ungir el rey. Lo menospreciaron los hermanos, lo menospreciaron el pueblo, lo menospreció el rey, lo menospreció Goliat. Por eso lo menospreció la mujer, ese más menospreciado. ¿Cómo van a escoger a ese? ¿No les sirve? Aparece Amós por allá en el capítulo 7, verso 14, Amós, el profeta, y va a Amasías y le dice, ¿qué se va a poner usted a profetizar aquí? Váyase pa' Betel a profetizar, deja hablar cosas que no son aquí. Y le dice, vea, primero que todo, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo soy boyero. Ese sí está más boyero. ¿Usted de qué trabaja? Yo soy boyero. O sea, no llegaba ni a campesino, ¿cierto? Y a mi Dios detrás del ganado. Pero eso sí le digo,
Así le dice Dios a usted, su señora va a ser ramera en medio del pueblo de Israel y lo que yo acabo de profetizar se va a cumplir. Uy, papá, léalo. ¿No le sirvió? A ver, déjeme, yo le muestro lo que Dios me reveló a mí. Creo que es revelación, usted ya lo sabía, de pronto. Mire, hay que ponerme cuidado, míreme acá. En Jesús se cumple lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Otra vez. En Jesús. Ellos buscaban, los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, poder. Y según Pablo dice, y todos estaban en Cristo. En cambio para nosotros Cristo es sabiduría de Dios y poder. O sea que en Jesús sí estaba eso, pero ellos no querían llegar a Jesús, no querían creer en la obra de la cruz, no les daba por la razón. ¿Cómo hace Jesús para escoger a alguien? A Jesús fue lo vil, a lo suyo vino, a lo suyo no. Ah, es verdad. La mamá de Jesús creía mucho en él. No, creían más los hermanos de Jesús. No, mejor, los discípulos de Jesús eran los que más creían en él. Apenas dijo que era hijo de Dios, le dijeron, no diga este otro, es que hijo de Dios. Usted es hijo de José. Nosotros conocemos a su mamá, a sus hermanitos, hombre, se va a poner aquí usted a decir. Lo vil, lo menospreciado, lo necio. Apenas Jesús empezó a hablar el evangelio del reino, ¿qué dijeron? Este no sabe nada. No se cumple eso en Jesús. Ah, bueno, no le sirve por ahí. Bueno, entonces base para Isaías 53 y dígame las características del Mesías. Menospreciado, experimentaban quebranto, como que escupimos de él el qué. ¿No había en él? Por favor, o sea, escuche, ponga cuidado, rescate la ofrenda, la venía el pasaje. ¿Qué ha pasado? Regla de 3, doctrina básica. Que nosotros hemos hecho que la gente se mire más al mensajero que al mensaje. Entonces nosotros andamos cada día tratando de predicar el evangelio fuerte, sabio, inteligente, poderoso, pero en nosotros. Y como nosotros lo vil, lo necio, lo menospreciado, entonces la gente se desilusiona de nosotros y no llega el mensaje. No, usted no entendió. Sí, vuelvo a decir, porque de pronto en la reencarnación uno no sabe y le pegue, sea la reencarnación. Escuche esto. Si el mensaje no ha cambiado desde que predicó Juancho Bautista hasta que predicó Pablo, es el mismo mensaje, la obra de Cristo. Jesús vino a morir. ¿Por qué? Porque había una deuda, que cuál era el pecado y no había cómo pagar esa deuda. Y alguien la pagó, Jesús el Señor. Ahora, como Él no pecó, si la paga el pecado era la muerte y Jesús no pecó, entonces la muerte no ¿qué? No lo venció. Entonces Jesús se levanta entre los muertos y todo el que crea en Él tiene vida. Esa es la obra de Jesús. Y a través de Jesús, alguien cree en ese sacrificio. ¿Por qué? Por la fe. Yo no vi morir a Jesús. Yo no conozco el cielo. ¿Sabe qué? Sí sé que Jesús vive en mí, porque Él me cambió la vida. Usted no me puede decir a mí que no, que yo me acosté así y al otro día levanté. No. No, yo sé, yo lo conozco, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cambiamos y dejamos de que la gente llegue a Jesús y empezamos a ver. Y en vez de mostrar a Jesús y su obra para que la gente se enamore de Jesús, entonces míreme a mí porque yo lo hice bien, porque yo lo logré. Y le tratamos de mostrar a la gente a través de su razón y a través de sus sentidos lo que no puede ser por la razón y por los sentidos, sino solo por revelación. Y en vez de llevar a la gente a que Dios se les revele, llevamos a la gente para que nos mire a nosotros. Y entonces, pues mirándolo a uno, la gente desilusiona. Por más de que usted trate de sostener ahí la imagen, se le sale mío. Pastor, ¿y usted por qué sabe? Porque Pablo tuvo la misma lucha que usted y yo. Pablo podía acudir ¿a qué? A todo su conocimiento en griego, a todos sus, algunos dicen que era abogado, a todos sus conocimientos en leyes, porque parece, por Dios, el tipo hablaba con reyes, era ilustrado, era leído. O, ¿cómo lo quiere? ¿Quiere el Pablo aquí, el romano, o quiere el Pablo judío? El que lo quiere, ¿qué lo quiere? ¿Cartón de teología? ¿Instruido a los pies de Gamaliel? ¿Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo? ¿Fariseo de fariseo? ¿Cómo lo quiere? ¿Por dónde lo quiere? Por ninguna. Porque ¿sabe qué? En vez de alegrarse
Lo único que Dios le enseñó era que cuando él se gloriaba en sus tribulaciones, en sus afrentas, en sus persecuciones, sobre él reposaba el poder de Cristo. O cosas así como dijo Pablo, es que para que nadie piense en mí más de lo que ve. Algo, o sea, no se engañe conmigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si a veces no queremos que muestre ese poder? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Le suena? El bobo es el bobo. Ah, el bobo del paseo. Josecito, el bobo. ¿Se acuerda de José el bobo? El bobo José. ¿No acuerda? Hombre, el que la mujer de Potifar, ¿usted imagina quién era esa señora? Un embrononón. Una, diría un amigo, una viejota. Y José dice, no señora, yo con usted no me meto, porque yo respeto a Dios. ¿Usted qué cree? Eso es mucho, mucho loco. No lo confunda. No lo confunda. Y el bobo va a interpretar sueños. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, al copero y al panadero. Y luego, el copero va y le cuenta al faraón, y a través de la interpretación del sueño, el loco termina siendo el que interpreta la solución para todo un país. ¿No le sirvió? No, bueno, otro. El bobo que no comía chonchura, boje, chicharrón, eso. El bobo ese, ¿cómo se llamaba el que no comía eso? Daniel. El bobo es el bobo. El bobo es el vegetariano, el bobo, el que dijo, yo de eso no como. Y después haga el ensayo conmigo y se quedaron ensayando 3 años. El día que vea que interpretar el sueño del faraoncho, el sueño de Nabucodonosor, ese día estaba. O sea, la gente conoció a Dios por el poder de Dios en la gente. Pero como nosotros nos la pasamos, usted no sabe quién soy yo. Entonces la gente se disoluciona y no llevamos a la gente a Jesús. Porque usted vive contando las hazañas suyas y nadie se pasa contando las dolorosas. Porque usted no le predica a alguien el evangelio y le dice, mire, lo que hace que yo me metí en el evangelio, hermano, a mí me iba muy bien, pero era porque yo tenía negocios por acá, tan, y doble contabilidad. Y lo que hace que me metí al Señor, hermano, oiga, le digo una cosa, he experimentado la prosperidad de Dios, pero vea, el Señor me ha metido mano. No, y coge para hermano, que yo, lo que hace que me metí con el Señor, empezó a salirme a mí todas las actitudes, amargura, dolor, ira, enojo, rencor, y se me manifiestan mucho con la mujer. Antes, como éramos dos endemoniados, pues no, pero ahorita sí. ¿Usted cree que la gente no va a copiar porque ve que el evangelio es la mercadería? Lleve barata, lleve barata. ¿Sabe qué hacía Jesús cuando invitaba a alguien? ¿Sabe qué hacía el Señor? Pues no tenía temor. Grandes multitudes, oiga, estoy parafraseando San Lucas 14:25. ¿Grandes qué? Dicen los teólogos, el momento cúspide de Jesús, el momento donde estaba todo. Y en vez de Jesús decir, bueno, cielo nuevo, estamos entregando casas en el cielo, ¿sabe qué? El Señor volteó y dijo, si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo y no me ama más que a la mamá, que al papá, que a los hermanos, que a las tierras, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo le ocurre a Jesús? En el momento donde hay más gente, irse a tirar esa. ¿Ah? Lalo. Eso hizo el Señor. Yo hoy le digo, puede que el mensaje que a usted le predicaron lo tenga defraudado. Pero perdón, ese mensajero estuvo mal. Yo hoy le quiero predicar el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es que Jesús venció a la muerte. Jesús va a volver por su iglesia. Y en Jesús está todo lo que usted necesita. Pero Jesús no es la lámpara de Aladino para cumplirle a usted los deseos. Tengo que decirle con mucho amor que si usted va a perseverar en este camino, lo van a perseguir, y aún los de su propia casa. Usted, ay, yo me convertí, la familia mía es más contenta. No, se van a enojar con usted probablemente. Ay, no me diga eso, pastor. Sí, por la fe. Y los amigos suyos que es que tan buenos amigos se van a enojar con usted probablemente. Sigo. Como usted no administraba bien, probablemente para enseñarle le vayan a quitar un poquito para enseñarle a administrar y a valorar. Ay, qué moral, sí.
pero después cójase, porque si alguno sufre con él, también reinará con él. Hay moral. Le digo, todo lo que ocupe un lugar que no le pertenezca a Dios, para abajo. Una de dos, bueno, usted, para que no duela tanto, o si lo tumba, usted pues verá. Pero le hago algo, usted va a tener un gozo que nunca ha experimentado. Se lo voy a decir, usted va a estar hasta pelado, pero contento. Ahora, no se va a quedar pelado toda la vida, pero probablemente, mi hijo, lo pongan a depender todos los días del Señor, a que afine de ser tan avaro. Probablemente, muy probablemente, usted para subir tenga que bajar. Que usted quiere ser el primero a servir a los demás. Pues, como dijo, probablemente le toque amar a sus enemigos y bendecir al que los maldice y hacer bien al que lo ultraje. Con grandes probabilidades de que le toque lavarle los pies al que lo va a entregar y darle el pico, lavarle los pies al que lo va a negar y darle el pico al que lo va a entregar. Serias probabilidades de que le meta la mano en la llaga el que nunca creyó en usted, pero usted los necesita para que los lleven a la cruz, no los deseche. Entonces necesitamos un Judas que nos entregue, un Pedro que nos niegue, no más que no nos crea. Es el evangelio de Jesús, no es Disney World. Esto es el evangelio. Este es el mensaje de la cruz. Para algo no más. Si hay algo en lo que usted se está gloriando que no sea en la cruz de Cristo, estamos enredados. Estamos enredados, nos embolatamos. Porque mire esto. Dice el apóstol: por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Si no es así, no sé. Se siente muy orgulloso de que de un título académico se va a quedar, no le va a servir. De que de una posesión material no le va a servir. Ni el ministerio, porque allá en el cielo solo llevan adoradores y siervos. Después ser el profeta Mandrake y no lo llevan por profeta, lo llevan por siervo. Ven, buen siervo y fiel. ¿De qué nos vamos a gloriar? Del Señor. De algo más para gloriarnos. Usted era muy noble, ¿no? Cuando conoció al Señor, muy poderoso. ¿En serio? No. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Mire lo que dice el apóstol acá. ¿Qué le propongo? Para Pablo era la religión romana, la religión judía. Todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar ¿a qué? A conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues y así como Dios quiere aceptarnos, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Hoy le digo, probablemente no seamos efectivos porque no estemos llevando el mensaje. Probablemente el mensaje que le dieron no sea el correcto. Volvamos a la predicación de la locura del evangelio. Volvamos a predicar a Cristo crucificado, la obra de Él en la cruz. Y ese mensaje va a tener efecto en nosotros y la gente lo va a ver. Quiero dejar una canción y quiero que la escuche porque concluye en todo lo que he hecho. Yo la cantaba cuando era un niño, tenía 6 años, y mi abuelita, la mamá de mi papá, decía, quédese callado mi hijo, no deje de andar así, porque ella no es cristiano evangélica, es creyente en Dios, sí. Y hoy, después de 30 años, anhelo tiempos así. Y si alguien aquí sabe de lo que estoy hablando, va a sentir en su espíritu que tenemos que replantear lo que estamos diciendo, porque la gente no está llegando a la fe cristiana por causa de que los mensajeros no son los correctos.
Curiosamente le dicen evangélico en la escuela, en el trabajo, los de arriba y los de abajo. ¿Y por qué le dirían evangélico? Déjeme, yo le soy muy sincero, porque creo que se le veía el evangelio y hablaba del evangelio. ¿Cuánto hace que no le dicen evangélico a usted? ¿Cuánto hace que un vecino suyo no se da cuenta que usted conoce a Jesús? Sé que muchos crecimos en unas estructuras que no fueron las mejores, pero creo que hay muchas cosas de esa esencia que nos hacen falta, empezando por el mensaje de la cruz. Quiero orar por gente hoy que reconoce que tiene que replantear su mensaje, porque hay gente que no está llegando a Jesús, sino que lo está llegando a usted, por la razón y por los sentidos. Yo me propongo, como dijo Pablo, no saber otra cosa sino que a Cristo crucificado. Ese es el mensaje y no puede cambiar. Llevar a la gente a Jesús. El resto está en Jesús. Quiero orar por gente que hoy considera que no está viendo el resultado de esa obra en la cruz, que hace tiempo que no lleva a nadie a Jesús, que hace tiempo que hay alguien que no invoca a Dios y lo busca por lo que Jesús está en usted. Incline su rostro.